asignatura. ¿Ya se han conectado todos los compañeros? ¿Faltan algunos? Creo que faltan unos cuantos, ¿no? Bueno, empezamos. La asignatura es Anatomía 2, ciclo es 2022, título de la unidad. Generalidades del sistema nervioso central, eje encefalomedular y la filogenia, ¿no? Mente et manum adivere, espíritu y manos hacen la obra, no los instrumentos. Ley de Salio. Entonces, es importante el sistema nervioso central o el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque es una de las estructuras que va a dominarnos, ¿no? Que va a controlar ciertas condiciones del ser humano y que además es importante su conocimiento. Aquí surge una de las premisas que se plantean, ¿no? Los alumnos le tienen mucho miedo a neuroanatomía. ¿Por qué? Y se habla de la neurofobia, ¿no? La neurofobia. ¿Por qué? Porque a veces no está bien explicada y probablemente no hay un enfoque correcto del sistema nervioso. Y espero lograr con estas exposiciones, espero lograr que ustedes comprendan al máximo posible todo el contenido de esta tercera unidad. ¿Ok? Esto les va a servir bastante para su desarrollo como médicos. Entonces, por favor, alguien que me ayude con la lectura. Yo, doctor. Siga, por favor. Introducción. Un estudiante de 23 años que conducía hacia su casa desde una fiesta chocó de frente contra un árbol. Cuando se le examinó en el departamento de emergencias del hospital local, se constató que tenía una fractura y luxación de la séptima vértebra torácica, con signos y síntomas de daño grave de la médula espinal. Además, presentó un traumatismo cráneoencefálico que dejó en evidencia que presentó lesión en el lóbulo frontal derecho. Luego se observó que presentaba parálisis de la pierna izquierda. El examen de la sensibilidad cutánea mostró una banda de hiperestesia cutánea, aumento de la sensibilidad, que se extendía alrededor de la pared abdominal sobre el lado izquierdo, a nivel del ombligo. Inmediatamente por debajo había una banda estrecha de anestesia y analgesia. Del lado derecho había analgesia total, termoanestesia y una pérdida parcial de la sensibilidad al tacto de la piel de la pared abdominal por debajo del nivel del ombligo y que afectaba toda la pierna derecha. Además, presentaba agitación psicomotriz y agresividad intensa y despersonalización. Ok, es un caso complejo, ¿no? Es un caso común que llega siempre a los servicios de emergencia cuando nosotros estemos trabajando en trauma shock. Probablemente vamos a apreciar de estos casos, ¿no? Es frecuente por un tema primero, estudiante de 23 años, se supone que es un adolescente, bueno, es un joven, adulto joven, no adolescente, ¿no? Porque ya no adolescente, sino un adulto joven que probablemente estaba en una fiesta y irresponsablemente regresaba en estado etílico, imagino aprovechando la velocidad del automóvil y alcohol más vehículo, pues produce pues justamente este fenómeno, ¿no? Accidentes. Entonces choca contra un árbol, ¿no? Dice. Entonces, en el departamento de emergencia o de trauma shock de tu hospital se le evalúa, ¿no? Y al evaluarse se le encuentra diversos daños. En este caso hablaba, ¿no? De la hiperestesia cutánea, de las bandas de anestesia, la analgesia, había termoanestesia, pérdida de sensibilidad, disminución de la motilidad del miembro inferior izquierdo, y además presenta agitación psicomotriz, agresividad, despersonalización, ¿no? Como algunos de referencia de esto, ¿no? Entonces, esto parece muy complicado de ser el caso, pero es algo que ustedes van a llegar a describir de esta manera, ¿no? O sea, ustedes en el simple hecho de recibir al paciente van a tener la capacidad suficiente como para poder discernir de qué se trata todo esto, ¿no? Entonces, sigamos, ¿no? ¿Alguien, por favor? Yo, doctor. Siga. Como
Conocimiento de la anatomía, se sabe que una fractura y luxación de la séptima vértebra torácica produce una lesión grave del décimo segmento torácico de la médula espinal. Debido al pequeño diámetro del foramen vertebral en la región torácica, una lesión de este tipo siempre provoca daño medular y que las lesiones en diversas regiones del cerebro provocan trastornos neurológicos y psíquicos que están relacionados al área cerebral, afectada. Ok, esto es importante, ¿no? En el área anatómica es importante donde se encuentran las lesiones. Decía, ¿no? Séptima vértebra torácica, entonces ya tengo que estar pensando en algún segmento medular. Y como estamos viendo, el décimo segmento torácico o de la médula espinal probablemente es uno de los más afectos en cuanto a traumatismos vertebromedulares que se tienen en consideración en este tipo de accidentes. Pero también hay que saber que algunos trastornos neurológicos y psíquicos son debido a lesiones en diversas regiones del cerebro que vamos a tratar de representar con el conocimiento de la neuroanatomía, ¿no? Entonces, las pérdidas sensitivas y motoras desiguales en ambos lados indican una hemisección medular, por ejemplo, ¿no? La banda de anestesia analgesia fue causada por destrucción de la médula en el lado izquierdo a nivel del décimo segmento torácico. Se interrumpieron todas las fibras nerviosas. ¿De qué tipo? Aferente. O sea, quiere decir aferente es todo lo que voy a percibir de afuera, ¿no? Entonces estoy viendo que es aferente, ¿no? Aferente. Y eferente sería la motilidad, ¿no? Que ingresan a la médula en ese punto y la pérdida de sensibilidad termoanalgésica y pérdida de sensibilidad tacto leve, también eso es aferencia, ¿no? Interrupción de los tractos espinotalámicos lateral y anterior del lado izquierdo de la médula. Los trastornos de despersonalización, agitación psicomotriz y agresividad intensa significan trastornos producidos por afectación del lóbulo frontal del cerebro, ¿no? También tenemos que apreciar que pueden pasar ello, ¿no? Para comprender qué le sucedió a este paciente es preciso conocer la relación entre médula espinal, columna vertebral circundante, relación del encéfalo con los procesos psíquicos. Entonces, en esa consideración será más fácil de entender los diferentes o distintos déficits neurológicos después de conocer cómo descienden en la médula espinal las vías nerviosas y la distribución de diferentes actitudes relacionadas con las áreas cerebrales, ¿ok? Entonces, dada esta introducción, ustedes tienen que tener en eso, ¿no? O sea, ¿para qué estudio neuroanatomía? ¿Para qué estudio neuroanatomía? Para comprender el hecho de toda la distribución nerviosa que es de vital relevancia en cuanto a mi hacer médico, ¿no? A mi quehacer médico. Entonces, el sistema nervioso central o el sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas, encéfalo, médula espinal y nervios, que tienen como misión controlar y regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas, coordinando su interrelación y relación del organismo con el medio externo. El sistema nervioso está organizado para detectar cambios en el medio interno y externo y evaluar esta información y responder a través de ocasionar cambios en los músculos y las glándulas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Qué quiere decir esto que acabo de leer? ¿Se me escucha? Hola. Sí, doctor, se escucha. Ajá. ¿Alguien podría decirme por qué, entonces, qué cosa es el sistema nervioso? ¿Puede ser el sistema que regula los demás sistemas que tenemos en el organismo? Muy bien, regula los sistemas, o los sistemas que tenemos para... Ya, sí, también regula. ¿Qué más? Es un sistema que adapta al organismo a situaciones diversas en la vida cotidiana. Perfecto, adapta, ¿no? Al organismo, está bien. Es un sistema encargado de la relación que existe entre el individuo y el contexto donde se encuentra este, ¿no? ¿Ok? Es un sistema regulador que va a permitir, como decía, ¿no? Cambios en músculos y glándulas para poder relacionar o interrelacionar al contexto o al medio donde está precisado el individuo. Quiere decir eso, ¿no? O sea, si por ejemplo yo estoy en un ámbito de estrés,
¿no? Estamos enfrente de un león, ¿no? Digamos, estamos frente de un león. ¿Qué tengo, o cuál sería la reacción, ¿no? O sea, estamos en un zoológico y lamentablemente pues no habían letreros y de pronto pues veo que un animal se escapó y era un león y se aparece frente mío. ¿Qué siento, no? ¿Qué voy a sentir? ¿Alguien, por favor? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué siento en ese contexto? A ver, cierren sus ojitos, imaginen, ¿qué sienten? ¿Qué sentirían en todo caso, no? Podría ser un escalofríos, porque también Perfecto, perfecto, escalofríos, ¿qué más? Mm, Angustia, miedo, doctor. ¿Cómo que desesperación en ese momento, doctor? Desesperación, angustia, miedo, ¿qué más? Adrenalina para huir. Claro, adrenalina, tu sistema simpático ya se está activando. ¿Qué más? No me vas a decir que tuvieses una erección, ¿no? Evidentemente, no, si fuese el caso de varones, ¿no? O te daría ganas de entrar al baño, ¿no? Evidentemente sí, pues como es literal, ¿no? Eso que habla, ¿no? Me orino del miedo, dicen, ¿no? Algunos. Sería literal eso, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando del sistema vegetativo, ¿no? Estamos adaptando una respuesta al entorno en el que estamos, ¿no? Estamos en un ambiente propicio para generar estrés, ¿no? Estamos generando estrés. Y nuestro sistema nervioso nos hace erizar la piel, como decía, escalofríos, que dice la compañera. ¿Y qué cosa es el escalofríos? Pues es la piloerección, es la sudoración, y eso es una respuesta vegetativa, ¿no? Una respuesta vegetativa importante, ¿no? El hecho de relajar esfínteres por miedo también es un efecto vegetativo, ¿no? Ya hemos visto los plexos a nivel de la región vesical, ¿no? Que controlan el músculo detrusor, que controlan la vejiga y demás, que es el plexo hipogástrico, es parte del sistema autónomo, ¿no? Entonces, es comprensible que este sistema se active por medio de este estrés. La compañera hablaba de adrenalina, decía, ¿no? La adrenalina, pues evidentemente el cortisol y el sistema adrenal es pues un sistema de respuesta a estímulos estresores, ¿no? Entonces, ¿qué produce la adrenalina? El incremento de adrenalina, pues produce pues una taquicardia refleja, estoy con taquicardia, produce qué cosa también, ¿no? Una vasoconstricción, me pongo rubicundo o pálido probablemente también, ¿no? En todo caso, si fuese si fuese tal condición. Puede ser palidez y puede ser rubicundez, o depende de qué circuitos o de qué estructuras estemos haciendo funcionar en el momento del estrés, ¿no? En el momento del estrés. Y bueno, como estamos viendo, el sistema se está encargando, en este caso, de hacer funcionar y nuestros músculos se contraen, ¿no? Evidentemente, porque lo primero que voy a pensar es, voy a correr, ¿no? Voy a correr. Entonces, tu organismo está funcionando a tal nivel que el cortisol, por ejemplo, está generando aumento de la glucogénesis, ¿no? De la glucogénesis, ¿no? Estamos produciendo más azúcar por mediante el hígado para producir más energía. Y la energía viene de la glucosa, ¿no? Los ATPs, los ADPs, el ciclo de Krebs y demás, ¿no? Entonces, ustedes, ahí estamos ya aplicando el conocimiento que ya hemos venido adquiriendo en el proceso de esta carrera y que estamos viendo que nuestro sistema está encargando de activar ciertos espacios o ciertos sistemas para la respuesta al evento estresante, ¿no? Al evento estresante. ¿Ok? Entonces, dicho ello, el sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas. El sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que es dentro del cual se incluyen los tejidos nerviosos situados fuera del sistema nervioso central. En este sistema nervioso periférico se encuentran también aquellos nervios que ya hemos dicho que vamos a exponer, ¿no? Los nervios craneales, ¿no es cierto? Los nervios craneales. ¿Ok? Son sistema nervioso periférico especial, ¿no? Especial. ¿Ok? ¿Alguien, por favor, que me ayude a leer?
Yo, doctor. Siga, siga. El sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas. Desde acá. A ver, nos hemos quedado aquí. Aquí. Oye, ya, doctor. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central contenida en el cráneo y el cual comprende el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo o encefálico. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central situado en el interior del canal vertebral y se conecta con el encéfalo a través del agujero occipital del cráneo. Ok, listo. Entonces, esta parte es importante. El encéfalo, ¿no? Ustedes han escuchado la palabra encéfalo. Cerebro, encéfalo. No es lo mismo cerebro y encéfalo. Encéfalo proviene del sistema nervioso central y que comprende además el cerebro, propiamente dicho, el cerebelo, el tronco encefálico o bulbo raquídeo, ¿no? O encefálico, tronco encefálico, ¿no? ¿Ok? Encéfalo comprende esas tres estructuras, cerebro, cerebelo y tronco encefálico, ¿no? Bueno, evidentemente el mesencéfalo está dentro del cerebelo, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo ahora a continuación. Y la médula espinal es parte del sistema nervioso central que se encuentra además en el canal vertebral. Eso también. Siga, por favor. Ya. Además, el sistema nervioso central es también la fuente de nuestros pensamientos, emociones y recuerdos. Tras integrar la información a través de las funciones motoras que viajan por nervios del sistema nervioso periférico, ejecuta una respuesta adecuada. Lo dicho, ¿no? Anteriormente, estamos viendo que cómo se va a relacionar nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema nervioso central se va a relacionar a partir del sistema nervioso periférico, ¿ok? Generando respuestas a los diversos eventos. Entonces, ¿dónde generamos nuestros pensamientos, emociones y recuerdos e integramos toda la información en el sistema nervioso central? ¿Cómo efectuamos la respuesta? A partir del sistema nervioso periférico. Entonces, todas esas dos cosas son importantes precisar. ¿Ok? Entonces, anatomía microscópica y neuronas y neuroglía. Es importante hablar de la anatomía microscópica del sistema nervioso por una condición. Todo lo que voy a venir leyendo a partir de ahora que empezamos una tercera unidad va a ir estrechamente relacionado con esto. ¿Ok? Por esto es importante precisar un punto de partida para el estudio y análisis de la neuroanatomía. Entonces, el tejido nervioso consta de dos tipos celulares, las neuronas y la neuroglía o glía. ¿Ok? Dos tipos celulares, las neuronas, la glía o neuroglía. ¿Ok? Perfecto. Las neuronas son las células responsables de las funciones atribuidas en el sistema nervioso. Pensar, razonar, control de la actividad muscular, sentir, etc. Son células excitables que conducen los impulsos que hacen posibles todas las funciones del sistema nervioso. Representan la unidad básica, funcional y estructural del sistema nervioso. ¿Ok? Si vamos a empezar desde ese punto, las neuronas son la unidad básica, funcional y estructural del sistema nervioso. ¿Cuál sería la unidad básica, estructural y funcional de los riñones, por ejemplo? La nefrona. La nefrona, ¿no? La nefrona. Muy bien. ¿No? Y, por ejemplo, del sistema muscular, Miocitos. los miocitos, ¿no? Y por ejemplo, del hueso, Osteocitos. los osteocitos, ¿no es cierto? Perfecto. Y así, ¿no? O sea, cada sistema tiene pues su unidad. En este caso, los neuronas son parte de esa unidad. El encéfalo humano contiene alrededor de 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos miles de millones existen en la población mundial? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la población mundial? Más de 7.000 millones. Entre 6.000 y 7.000 millones de personas, ¿no? Existen en el mundo, ¿no? Estaríamos hablando de unas 17, 16 veces
la población mundial en un solo cerebro, ¿no? Estamos hablando de muchas y muchas unidades, para así decirlo, en las cuales nosotros tenemos a disposición en nuestro cerebro. Entonces, quiere decir que en nuestro cerebro es bastante magnífico, ¿no? Bastante magnífico. Bueno, lo dicho, ¿no? Ustedes han pasado por histología y evidentemente han visto estas imágenes, ¿no? Donde se muestra o se representa, en este caso, a las neuronas. Cada una de las neuronas, de las 100.000 millones de neuronas, están relacionadas entre sí por unas conexiones de tipo electromagnética o electroquímica, ¿no? Que en este caso van a producir sinapsis con otras. Sinapsis significa conexión entre las neuronas, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, la neurona pues es una célula y toda célula tiene componentes, ¿no? La neurona tiene un cuerpo o soma que le conocemos, y en este soma se encuentra pues el núcleo, el nucleolo, la membrana nuclear, el citoplasma, los ribosomas, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, rugoso, ¿no? Y demás. Y sus mitocondrias, evidentemente, todo lo que corresponde a una célula eucariota, procariota. Eucariota. Eucariota, ¿no? ¿Qué es procariótico? Los que no tienen núcleo. Los que no tienen núcleo, ¿no? Ok, perfecto. Entonces tenemos el soma, ¿no? La célula, perfecto. Pero esta célula además tiene otra condición, que alrededor de esta soma, de este cuerpo o de esta célula, van a aparecer algunas ramificaciones y estas se conocen con el nombre de dendritas, ¿no? Dendritas. Aquí están las dendritas, ¿ok? Las dendritas. Y las dendritas van a estar encargadas de recibir información o dar información, ¿ok? Recibir o dar información. Adicional a ello, la neurona tiene pues una cola que se va a encargar de llevar la información. Y esta cola, además, va a estar envuelta en una sustancia que se conoce con el nombre de mielina, ¿no? Mielina, eso lo hemos conocido ya de mucho tiempo. ¿Quién se encarga de producir esta mielina en el sistema nervioso central? Los oligodendrocitos. Y en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann, ¿no? Las células de Schwann. ¿Ok? Entonces, pero además, adicional a ello, que entre mielina y mielino, entre paquete mielinizante y paquete mielinizante, existen unos espacios amielínicos que se conoce con nombre de nódulo de Rambier, ¿no? Y este nódulo de Rambier permite, pues, así, una discontinuidad de la mielina que no es evidente macroscópicamente, pero sí microscópicamente, ¿no? ¿Para qué sirve la mielina? Para llevar la información mucho más rápidamente, ¿no? A los diversos lugares donde debo de llevar toda la información que estoy previendo desde una célula, ¿no? ¿Cómo se va a interconectar cada célula? A partir de la sinapsis. Y la sinapsis tiene pues este proceso, ¿no? Un espacio sináptico, ¿no? Un espacio sináptico donde vamos a tener receptores, vamos a tener vesículas que van a liberar hacia un espacio sináptico las diferentes o los diferentes neurotransmisores, ¿no? Neurotransmisores de haber recibido información eléctrica, la convierte en una información química y aquí los receptores recepcionan estos neurotransmisores para inhibir o hacer efecto positivamente algunas informaciones que vamos a enviar, ¿no? Entonces, existe un receptor, existe un espacio sináptico, existen las vesículas sinápticas y además esto en cuanto a lo que viene a ser la sinapsis, ¿no? Existen 3 tipos de sinapsis, las axoaxónicas, axodendríticas y axosomáticas, ¿no? ¿Qué quiere decir axoaxónica? De axón a axón. Axodendríticas de axón a dendrita. Y axosomática. Axón a soma. Axón a cuerpo celular, ¿no? Acá, ¿no? Estaríamos hablando de ello, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo mismo, lo dicho, ¿no? Recibe señales, ¿no? La neurona recibe señales receptores sensoriales, transmite impulsos a otras neuronas o células efectoras, ¿no?
Tiene el soma, que es el cuerpo celular, el axón que transmite el impulso, las dendritas que reciben el impulso, los botones terminales o espacios sinápticos, ¿no? Donde se realiza la sinapsis. Hay 3 tipos de neuronas. ¿Cuáles son los tipos de neuronas? Unipolares, bipolares y multipolares, ¿ok? Unipolares, bipolares y multipolares, dependiendo de la polaridad de la célula, ¿no? Entonces, vamos a ver. Existen células bipolares, por ejemplo, la retina, ¿no? En la retina. Es una neurona bipolar porque tiene un cuerpo, tiene un axón y hacia adentro, o bueno, hacia afuera tiene las dendritas, ¿no? Las dendritas, que van a transmitir la información o van a recibir la información y a partir del axón van a llevar información a los centros de la visión, ¿no? A centros de la visión, ¿ok? Entonces, también tenemos las unipolares o pseudo unipolares porque en realidad tiene lo mismo, ¿no? Tiene axones, ¿ok? Y tiene dendritas en sus axones, ¿ok? Y tenemos una multipolar, o que en este caso se llama célula motora, ¿no? Motora, o motoneurona, ¿no? Le conocen. Tiene el cuerpo y en el cuerpo tiene dendritas y un axón largo que lleva información y termina, ¿no? Otra célula que vamos a apreciar y es importante conocer es la célula piramidal. Y la célula piramidal la vamos a ver en el hipocampo, ¿no? En el hipocampo. En el hipocampo como arquicórtex, ¿no? ¿Qué cosa significa arquicórtex? ¿Alguien puede decirme? Antigua, ¿no? Arquicórtex, corteza antigua, ¿no? Arquicórtex, corteza antigua. Entonces ahí tengo que ver las células piramidales, ¿ok? Vamos a ver. Y cuando lleguemos a hipocampo, al sistema límbico, vamos a apreciar justamente estas células y su función. Y luego cuando vayamos a hacer cerebelo, vamos a hablar de las células de Purkinje que tienen esta condición. Las células de Purkinje tienen axones y reciben a su cuerpo y en su cuerpo salen pues unas ramificaciones de tipo árbol. Por ello, eso se conoce, o ese órgano se conoce como el árbol de la vida, ¿no? El árbol de la vida, ¿no? Entonces, según su función, hay 3 tipos de neuronas, motoras, sensoriales e interneuronas, ¿ok? Motoras que envían impulsos para que realicen movimientos, sensoriales o sensitivas que transmiten información sensorial e interneuronas que comunican una neurona con otra, ¿no? Existen eso, ¿no? Que entre las neuronas se van a comunicar entre ellas a partir de unas neuronas que se conocen con el nombre de interneuronas, ¿no? La sinapsis puede producirse por un impulso eléctrico, químico o mecánico y es una comunicación funcional entre neuronas que transmite una señal electroquímica y la vuelve una señal química, ¿no? Hay 3 tipos de sinapsis, ya les hemos dicho, axodendrítica, axoaxónica y axosomática, ¿no? Axosomática, lo dicho. Ahí está, más o menos son las variaciones de sinapsis. En las terminaciones sinápticas están las vesículas sinápticas, la proyección presináptica densa, la hendidura sináptica o espacio sináptico, y la densidad postsináptica, donde se encuentran los receptores, ¿no? Donde se encuentran los receptores, ¿no? Aquí. Receptores, vesículas sinápticas, el acúmulo de estas vesículas sinápticas en la terminación nerviosa se conoce como proyección presináptica densa y la hendidura donde se lleva a cabo pues la liberación de los neurotransmisores para producir la sinapsis subsiguiente, ¿no? Existe el axosomático, como hemos visto aquí, el axodendrítico y el axoaxónico que faltaría, ¿no? El axoaxónico que faltaría en graficar en este caso, ¿no? ¿Ok? Entonces luego llegamos pues a hablar sobre las células gliales o la glía, ¿no? La glía. Por favor, alguien que me ayude con la lectura. Yo, a ver. Las neuronas están sostenidas por un grupo de células no excitables que en conjunto se denominan neuroglia. Las células de la neuroglia son, en general, más pequeñas que las neuronas y las superan en 5 a 10 veces en número. Las principales células de las neuroglias son astrocitos, oligodendrocitos, células ependimarias, células de Schwann y células satélites. Ok. Aparte de las neuronas que hemos visto que es la unidad funcional, estructural del sistema nervioso, existen pues otro grupo de células que son no excitables. Quiere decir que son de sostén, ¿no? O estructurales en todo caso, ¿no? Entonces, si te preguntara cuáles son las células estructurales, son las células gliales, ¿no? Y en su conjunto se llama neuroglía. Y la neuroglía o neuroglia
yo le hablo neuroglía, evidentemente, porque no lleva acento, pero es neuroglía, ¿ok? Para que se comprenda mejor. Son en general más pequeñas que las neuronas, ¿ok? Pero además son de 5 a 10 veces más su número, o sea, estamos hablando de 500.000 hacia el billón de 500.000 millones a billón de células, ¿no? De células en relación o en representación numérica de la relación que existe entre la neurona y la glía, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay infinidad de células que se encuentran alrededor de las neuronas. Entonces, de estas principales que vamos a conservar sus nombres son los astrocitos, los oligodendrocitos, las células ependimarias, las células de Schwann, las células satélites, ¿no? Las células satélites. ¿Ok? Listo. Entonces, y te las presento, ¿no? Estas son las células gliales, ¿no? Las células gliales que están alrededor de las neuronas. Entonces, tenemos como primer invitado al oligodendrocito. Y el oligodendrocito, hemos dicho que ven estas cositas amarillas. ¿Qué está haciendo estas cositas amarillas este oligodendrocito? ¿Qué está haciendo? Mielina. Produce Mielina, mielina ¿no? Mielina, ¿pero dónde? en el sistema nervioso central. Muy bien. Y las células de Schwann también producen mielina. ¿Pero dónde? Periférico. Periférico. Muy bien, perfecto. Mielina, ¿no? Mielina en el sistema nervioso central y mielina en el sistema nervioso periférico. ¿Ok? Perfecto. Luego tengo pues al monstruo de muchos brazos, a la microglía. ¿Ves? Tiene una célula que forma como un monstruo, ¿no? ¿Y qué te dijo tu abuelita cuando eras niño, no? No salgas porque te va a comer ¿quién? El monstruo, ¿no? El coco, ¿no? El coco te va a comer, ¿no? Algo así era, ¿no? Entonces, la microglía se parece a un monstruo, entonces el monstruo, ¿qué va a hacer? Comer fagocita. Fagocitosis, ¿no? Que ese es el término médico que usamos para comer, ¿no? Tú fagocitas, él fagocita, nosotros fagocitamos, ¿no? Y las células ependimarias, vemos aquí las células ependimarias, además tienen, ¿qué cosa es esto? De las células ependimarias, ¿qué cosita es esto? Cilios. Cilios, ¿no? Cilios o vellosidades, ¿no es cierto? Cilios o vellosidades, ¿no? Es un estratificado, cilíndrico, ciliado, ¿no? Más o menos algo así es en una descripción histológica. Pero cuando yo veo órganos que tienen cilios o vellosidades, ¿qué cosa va a movilizar? Moco, probablemente líquidos, ¿no? Entonces, las células ependimarias se encargan ¿de qué? De la movilización ¿de quién? Líquido cefálico. Líquido cefalorraquídeo. Líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo, ¿no? Esto es importante, ¿no? Entonces, en el sistema nervioso central, el líquido que existe es líquido cerebroespinal, ¿no? Y los astrocitos también comen, ¿no? También parece un monstruo, pero en este caso, come a partir de una condición. ¿Qué cosa es esto que vemos aquí al lado del astrocito? Un vaso. Un vaso, Vaso sanguíneo. ya, ok. Y entonces, ¿qué va a pasar, no? Le dice, existe una famosa, ¿qué cosa sería eso? Barrera hematoencefálica. Muy bien, barrera hematoencefálica. Entonces, ¿a quién le corresponde la barrera hematoencefálica? A los astrocitos, ¿no? A los astrocitos. Lo dicho, entonces estas son las famosas células de la glía, ¿no? Células de la glía o células que le dan estructura y condición al sistema nervioso, a las neuronas como tal, ¿no? A las neuronas. Entonces, lo dicho, ¿no? Los astrocitos que hemos dicho que hacen. Forman la barrera hematoencefálica. Perfecto. Los oligodendrocitos. Mielina en el sistema nervioso central. Muy bien. La microglía. Fagocitos. Muy bien. Las células ependimarias, perdón. Movilización del flujo de líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Células de Schwann. Mielina en el sistema nervioso periférico. Perfecto. ¿Y células satélite? Falta esa, ¿no?
Soporte de los ganglios del sistema nervioso periférico. O sea, que existen ganglios en el sistema nervioso periférico, sí, ¿no? Normalmente son los ganglios sensitivos, ¿no? La raíz dorsal de los nervios, nervios espinales tiene un ganglio y los soportes en estos ganglios son las células satélite, ¿no? Son las células satélites, eso faltaba precisar probablemente, pero son parte de la neuroglía, ¿no? Parte de la neuroglía. Pero doctor, algo me estoy dando cuenta aquí que usted está mencionando. Estas células de Schwann, yo cuando he expuesto en peritoneo a un caso clínico he hablado del famoso, ¿qué cosa? Schwannomas. Schwannoma, ¿no? Schwannoma. Perfecto, ¿no? Los schwannomas. ¿Y los schwannomas, qué cosa había sido? En todo caso, es una alteración histológica tumoral a partir de qué? De una célula de la neuroglía, ¿no? Del sistema nervioso periférico, ¿no? Hemos hablado de los schwannomas, ¿ok? Entonces, ya me estoy dando cuenta por dónde va la historia, ¿no? Existen tipos celulares que pueden alterarse. Entonces, ¿habrá schwannomas intracraneales? ¿Alguien me puede decir? Sí. ¿Sí o no? No, porque no pertenece al sistema nervioso central, no es en el periférico. Te equivocas, ¿ah? Sí, ¿Por qué? ¿Dónde sería? El sistema nervioso periférico especial, ¿quién es? autónomo. Los nervios craneales, ¿no? Los nervios craneales es parte del sistema nervioso periférico, son los encargados en el cráneo o en el cerebro o al lado del cerebro, si quieres decirlo así, que están encargados de la interacción, pero sí, claro, obviamente están dentro del cráneo y evidentemente si son células que van a estar a nivel periférico o que tienen la función periférica, las células de Schwann están presentes en su recorrido y evidentemente puede haber unos schwannomas intracraneales. Interesante, porque estos schwannomas crecen tanto que pueden producir aplastamiento de diversas estructuras y la sintomatología van a aparecer en relación a estos, ¿no? En relación a estos. ¿Ok? Entonces, no olvidemos esta foto, ya les he presentado a nuestros amigos de la glía, ¿no? Entonces, vamos a la embriogénesis. Esto es parte del... me imagino que ustedes ya con el conocimiento embriológico ya más o menos saben de qué estamos precisando, pero ahora para comprenderlo con más precisión. Alguien, por favor, que me ayude con la lectura. ¿Hola? Yo, doctor. Ok. Embriogénesis. Todo el sistema nervioso se origina de la placa neural, un engrosamiento ectodérmico. Durante la tercera semana tras la fecundación, la placa forma los pliegues neurales pares, que se unen para crear el tubo neural y el conducto neural. La unión de los pliegues comienza en la futura región cervical del embrión y desde este punto avanza rostral y caudalmente. Listo, ¿no? ¿Es importante saber esto? Sí, es importante saber esto. El sistema nervioso viene de un engrosamiento ectodérmico. ¿Qué cosa es el ectodermo? Son tres placas, tenemos tres placas, ¿no? Perdón, tres placas. Una placa ectodérmica, que es la más foránea, un mesodermo y un endodermo, ¿no? Un endodermo, ¿no? Tres placas, ¿no? Tres placas originarias, ¿no? Tres placas originalmente existen en el inicio de la embriogénesis, ¿no? Tres placas. De esta placa embriogénica aparece un punto en el mesodermo, un punto en el mesodermo, que va a traccionar este ectodermo y que además le va a producir un engrosamiento en su línea media a este ectodermo, es un engrosamiento, ¿ok? Y ese engrosamiento va a hacerlo plegar, o sea, de tal manera que este punto se conoce con el nombre de ¿qué? ¿Notocorda? Muy bien, notocorda, ¿no? ¿Ok? Nuestro sistema nervioso central es notocordal, ¿no? Notocordal. Entonces, este puntito que es notocordal le va a decir, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Engruésate, ya, se engruesa el ectodermo y pliégate. Entonces el ectodermo va a hacer esto, ¿no? Se va a plegar.
formando su engrosamiento, evidentemente, se va a engrosar, dejando hacia su profundidad y jalando la notocorda, ¿no? La notocorda está jalando. Y va a producir, pues, un pliegue en su línea media y le va a dejar, y esto al final se va a producir como un tubo, ¿no? Como un tubo, que se va a cerrar, como dice, de rostral y caudal. O sea, se va a cerrar hacia allá y hacia allá, ¿no? Hacia la cabeza y hacia la región caudal, ¿no? Cefálico y caudal, ¿no? Listo. Entonces, los neuroporos se cierran antes de finalizar la cuarta semana, ¿ok? Estamos hablando, ¿a qué edad? A la tercera semana empieza el plegamiento de la placa ectodérmica. A la cuarta semana ya estos neuroporos se han cerrado. Neuroporos, hablemos de los que están hacia la cabeza y hacia la región caudal, ¿ok? Ya se han cerrado hacia la cuarta semana. Y el proceso de cierre de tubo neural a partir del ectódermo se conoce con el proceso de neurulación, ¿no? O sea, el tubo neural cuando se forma, ya se conoce con el nombre de neurulación, las células del borde del pliego neural que escapan hacia su línea de unión forman las famosas crestas neurales y que de ella, y que se encuentran a lo largo del tubo y que de ella además van a derivar ciertos tipos celulares de la cresta, incluyendo los ganglios espinales y las células de quién? ¿De quién? Schwann. Son células de Schwann, ¿no? Células de Schwann. Ok, doctor, ¿es importante eso? Sí, es importante, ¿no? La placa neural. La placa neural es la placa ectodérmica, hemos visto, ¿no? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El punto que aparece en la mitad es la notocorda y a partir de esta estimulación de la notocorda, este empieza a engrosarse. Luego se pliega formando el valle notocordal y las crestas neurales, y el extremo distal, ven donde está de otro colorcito, el extremo distal va a escapar del cierre de este tubo neural. Entonces aparece el conducto neural o epéndimo, aparecen las crestas neurales y aparece el tubo neural. ¿Y este proceso se conoce con qué nombre se conoce? Neurulación. Neurulación, ¿no? Muy bien, neurulación. Entonces, las células que salen hacia las crestas, estas células que salen hacia las crestas, nos dan los ganglios sensitivos, fundamentalmente sensitivos porque están hacia atrás, ¿no? Hacia atrás del tubo neural, ¿no? ¿Ok? Los nervios autónomos y las células de Schwann, ¿no? Entonces, ¿de dónde derivan las células de Schwann? Hola. Hola. ¿De dónde derivan las células de Schwann? La cresta neural. De las crestas neurales. Entonces, del tubo neural sale ¿quién? El sistema nervioso central. Y de las crestas neurales, ¿quién sale? Sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, el tubo neural queda así, ¿no? Viéndolo así, en una condición esquemática, ¿ok? El tubo neural queda hacia la mitad, queda la capa ependimaria, hacia el medio queda la capa del manto y hacia abajo queda la capa marginal, ¿no? La capa marginal. ¿Ok? Entonces tengo tres capas, ependimaria, manto y marginal en el tubo neural. ¿Ok? ¿Qué cosa es epéndimo? ¿Quién me dice qué es epéndimo o ependimario? ¿A qué me recuerda? A los ependimocitos. Ependimocitos. ¿Y quiénes son los ependimocitos o células ependimarias? ¿De qué se habían encargado de mover? ¿Qué cosa encargan? El flujo de líquidos a través de la célula. Muy bien, perfecto. Entonces ese conducto es el conducto del epéndimo, donde va a estar lleno de ¿qué? Líquidos cefalorraquídeos. Muy bien, líquido cerebroespinal. Antiguamente cefalorraquídeo, actualmente cerebroespinal, ¿no? Perfecto, dentro de. Y la capa del manto, si me doy cuenta, tiene dos colores, uno posterior y otro anterior.
uno azul y otro posterior. De este van a derivar dos capas o dos placas. Una placa alar y una placa basal, donde lo que está atrás, esto es posterior, perdón, y esto es anterior, ¿ok? Esto que es posterior es sensitivo y esto es motor, ¿no? Motor. Sensitivo, motor. Entonces, esta placa alar, ¿qué tipo de neuronas me va a dar? Sensitivas. ¿Y esta placa basal? Motoras. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir, doctor? Que atrás, ¿qué cosa hago con la parte de atrás? Me siento, ¿no? Me siento. Ah, siento, doctor. ¿Y qué hago con la parte de adelante? Muevo mis brazos hacia adelante. No sean cochinos, no piensen mal, ¿ah? Atrás me siento y adelante muevo. Perfecto. Eso va a pasar para todo el sistema nervioso. ¿Ok? Cuando hablemos de giro precentral o postcentral, prerolándico, postrolándico, vamos a ver que el giro prerolándico o anterior va a ser ¿de qué tipo? Motor. Y el postrolándico o retrocentral va a ser sensitivo. Las raíces dorsales van a ser ¿qué? Sensitivas. Y las raíces ventrales van a ser ¿qué? Motoras, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, esto es importante desde ese punto de vista estructural. Pero además me estoy dando cuenta que la capa marginal, ¿de qué color es la capa marginal? Blanca. Blanca. Entonces, blanca significa ¿qué cosa? Sustancia blanca. ¿Qué es la sustancia blanca? Axones. Axones, mielina, ¿no? Mielina, axones. Entonces, es una capa donde van a estar los axones llenos de mielina. En todo el sistema nervioso, vamos a ver sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris representa al soma y la sustancia blanca representa ¿a qué? A los axones, ¿no es cierto? A los axones. Entonces, a medida que vamos avanzando en el tubo neural y va avanzando su formación embriológica, va a tomar diferentes condiciones. Llámese esta porción mesencefálica, donde estamos viendo que esta capa del manto se ha dividido en dos placas ya más diferenciadas, una roja adelante y una celeste hacia atrás, ¿no? Donde van a aparecer, bueno, sigue habiendo la capa marginal, sigue habiendo, en todo caso, hacia atrás que hemos dicho era la placa alar que habíamos hablado, y hacia adelante sería la placa basal. Donde placa alar, ¿qué cosa había dado? Sensitiva. ¿Y qué Neuronas tipo de sensitivas. muy bien, ¿qué tipo de sustancia será? Gris. Sustancia gris. ¿Y la placa basal qué es? Neuronas motoras. Y Muy también bien. Y que sustancia también, gris. perfecto, muy bien, ahí está bien, eso es entendible, hasta ahí está bien. Y tengo la capa neuroepitelial, que la capa neuroepitelial están los neuroblastos, el epitelio pseudoestratificado, bueno, los ependimarios y demás, ¿no? Es una pequeña capa, pero a nivel del epéndimo estamos viendo que estas en el mesencéfalo van a presentar diversos accidentes, como por ejemplo, en este caso aparece el surco limitante, ¿no? Y hacia arriba, este surco limitante va a dividir hacia arriba uno, que es la placa del techo, y hacia abajo la placa del piso, ¿no? Entonces aparece el surco limitante y hacia arriba la placa del techo y la placa del piso. ¿Para qué? Para el conducto ependimario. De la placa del techo van a emerger unas telitas que van a producir líquido cerebroespinal. Ah, mira, de la placa del techo van a producirse unas células que van a dar como una especie de telitas que van a producir líquido cerebroespinal. ¿Quién produce líquido cerebroespinal? Los plexos Coronavirus. coronarios, Coroideos. coroideos. Los plexos coroideos, ¿no? Los plexos coroideos. ¿De dónde viene? De la placa del techo. ¿Dónde está la placa del techo? ¿En qué capa? En la capa ependimaria, ¿no? Ependimaria.
Entonces, ahí estamos viendo más, ¿no? Entonces, la capa marginal es sustancia blanca. ¿Qué cosa había tenido? Mielina, axones. La capa del manto, ¿qué es? Sustancia gris. Las placas alares son áreas sensitivas, las placas basales áreas motoras. La placa del techo que había producido, plexos coroideos. Y la placa del piso, bueno, reduce su tamaño, ¿no? En este caso, disminuye su tamaño, su profundidad, ¿no? Y la capa ependimaria es el canal del epéndimo donde va a circular, ¿quién? Líquido cerebroespinal. El surco limitante se extiende rostralmente hasta la unión del mesencéfalo y el prosencéfalo. Pero doctor, no sé qué es mesencéfalo y prosencéfalo, ya me está complicando. Lo vamos a ver. Cuando estemos hablando del cuarto ventrículo, el surco limitante va a estar presente. Y es importante para que lo podamos apreciar en vivo y en directo. ¿Ok? Entonces, las placas alares y basales solo se van a ver o percibir directamente, o sea, en este caso el esquema solo va a servir para el mesencéfalo y rombencéfalo de forma visual, ¿ok? Pero no quiere decir que no sirva para lo demás, ¿no? ¿Ok? Estamos. ¿Qué cosa había venido a hacer esto? ¿Qué sería? ¿Una salchicha? ¿Qué sería? Hola. El tubo neural. Muy bien, el tubo neural, ¿no? ¿Y estos azulitos? Crestas neurales. Las crestas neurales, y son posteriores o dorsales, ¿no es cierto? Está bien. Entonces, el tubo neural y la cresta neural. ¿A qué edad empieza a formarse esto? A la tercera semana, ¿no? Ya en la cuarta semana, doctor, va a pasar lo siguiente. Esto se va a cerrar, dice, ¿no? Antes de la cuarta semana, estos polos rostral y caudal se han cerrado, ¿no? El cono del epéndimo. Y va a producir un ligero cambio o distribución de de este tubo neural y va a formar tres vesículas primarias. Vesículas primarias. Vesículas primarias, doctor, sí, las vesículas primarias del tubo neural son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, ¿no? Rombencéfalo, doctor, ¿eso es importante? Sí es importante, por la edad gestacional y demás. Entonces las vesículas secundarias, o perdón, primarias, van a formar del tubo neural a esto, ¿no? Que parece un gusanito, ¿no? Que parece un gusanito. Hemos dicho que es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, ¿no? Entonces aquí. Y este amarillito que queda como colita sería pues la médula espinal, ¿no? Que no es una vesícula, sino es lo que va a terminar siendo médula espinal, ¿no? Médula espinal. Entonces, por favor, alguien que me ayude con la lectura. Yo, Te escuchamos, doctor. te escuchamos. Ya. La placa alar del proceso para formar el telencéfalo, hemisferios cerebrales. La placa basal se mantiene en su sitio como diencéfalo. Finalmente, una vesícula óptica emitida por el diencéfalo es la precursora de la retina y del nervio óptico. El diencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo constituyen el tronco encefálico embrionario. El tronco del encéfalo se dobla conforme progresa el desarrollo. Como resultado, el mesencéfalo avanza hacia la cima del encéfalo. El rombencéfalo se pliega sobre sí mismo, haciendo que las placas alares se acentúen y creando el cuarto ventrículo encefálico, de forma romboidal a modo de diamante. La porción rostral del romboencéfalo origina el puente y el cerebelo, mientras que la porción caudal origina la médula oblongada, bulbo raquídeo. Ok. Dice, ¿no? La placa alar, ya estamos viendo, ¿no? De a qué nos referimos, ¿no? La placa alar y la placa basal. La placa alar, dice, del prosencéfalo, se expande a cada lado para formar el telencéfalo o los hemisferios cerebrales. La placa basal se mantiene en su sitio y forma el diencéfalo, sistema límbico, eso es importante.
A partir de ahí se emite una vesícula, que es la vesícula óptica, y que va a partir del diencéfalo, ¿no? Y es el precursor de la retina y el nervio óptico, ¿no? El diencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo constituyen el tronco o tallo encefálico embrionario, ¿ok? Y los hemisferios cerebrales comprende el prosencéfalo, ¿no? Su porción más cefálica. El tronco del encéfalo se dobla conforme progresa el desarrollo y como resultado es el mesencéfalo avanza hacia la cima, forma una jiba, ¿no? ¿Qué cosa estoy diciendo, doctor? A ver, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Teníamos 3 vesículas primarias, ¿no? ¿El quién? El prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Esto es a la 4ª semana, ¿no? A la 5ª semana va a aparecer unas vesículas secundarias. Estas son vesículas primarias y estas son vesículas secundarias. Las vesículas secundarias van a hacer lo siguiente, que dice que van a aparecer los hemisferios cerebrales, va a dejar del prosencéfalo, van a salir el telencéfalo y el diencéfalo, ¿ok? Y de este diencéfalo van a salir las vesículas ópticas, ¿ok? Las vesículas ópticas. ¿Ok? Dice que el mesencéfalo, bueno, el mesencéfalo lo único que hace es ponerse hacia atrás, así especie de una jiba, ¿no? Especie de una jiba, este sería el mesencéfalo. Y el rombencéfalo dice que se va a doblar en dos, dejando un puente y un espacio atrás. Y de este espacio atrás va a dejar como una especie de curvatura. Entonces esto se convierte en metencéfalo y en mielencéfalo, ¿ok? Metencéfalo y mielencéfalo, dejando además hacia atrás un espacio que se va a conocer como cuarto ventrículo, ¿ok? Cuarto ventrículo. Y esto que acabo de dibujar así como una especie de eso, este será pues ¿quién? El cerebelo, ¿ok? Cerebelo, cuarto ventrículo, metencéfalo es esto junto, entonces este es el puente o protuberancia, y el mielencéfalo será bulbo raquídeo. Telencéfalo había sido hemisferio cerebral, diencéfalo había sido sistema límbico, hipotálamo, tálamo, epitálamo, mesencéfalo queda con el mismo nombre hasta siempre, mesencéfalo, ¿ok? Y bueno, esto se convierte en cerebro. No lo estoy entendiendo, doctor. Bueno, mis gráficos son un poco torpes, pero bueno, vamos a ver. Hemos dicho que las vesículas secundarias, ¿a qué edad aparecen? A la 5ª semana. Perfecto, 5ª semana. Entonces, esto es lo que se va a formar de ese gusanito, ¿ok? Dejando hacia arriba o de plateado, ¿a quién? Al telencéfalo. Y el azulito es el diencéfalo, de donde sale este rojito que sería la vesícula óptica, ¿no es cierto? La vesícula óptica. Hacia arriba va a dejar el mesencéfalo, lo que va a hacer es una jiba, ¿no? Una especie de joroba, ¿no? De joroba. Y hacia abajo el rombencéfalo va a dividirse en 2 porciones, una superior y una distal. La proximal va a ser el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿no? Y hacia atrás de esto va a dejar como una especie de rombo, ¿no? Rombo, ¿no? Que sería el cuarto ventrículo. ¿Ok? Esto es importante, sí es importante, doctor. Hacia arriba hemos dicho que era metencéfalo y hacia abajo mielencéfalo. Hacia adelante esto será el puente, ¿no? Puente de Barolio. ¿Le han escuchado ese nombre? Sí, ¿no? Puente de Barolio. Hacia atrás, cerebelo, ¿no? Hacia atrás, cerebelo. Bueno, vamos a ver. Y eso será la médula espinal. Entonces, hacia arriba aparece, bueno, esto, ¿no? Que sería las eminencias, ¿no? Esta es la flexura mesencefálica. Esto sería la flexura cervical. O sea, este estaría en ¿dónde? En el agujero magno, ¿no? En el agujero magno o foramen magno. Y todo esto estaría en el cráneo, ¿no? En el cráneo, ¿no? Todo esto está en el cráneo, ¿no? Obviamente. Y este es el foramen magno y esto está en las vértebras, ¿ya, no? En las vértebras, ¿ok? Entonces,
la flexura cervical, hacia adelante estaríamos hablando de la flexura pontina, y hacia atrás el cuarto ventrículo, ¿no? Cuarto ventrículo, ¿no? Hacia atrás de la flexura pontina se encuentra el cuarto ventrículo, la flexura cervical, la flexura mesencefálica. Más o menos sería una C razón de esto, ¿no? ¿Ok? Bueno, pasemos pues a reconocer esto, ¿no? Estamos viendo que en la cuarta semana, ¿qué había aparecido en la cuarta semana? Las primeras vesículas. Vesículas primarias, ¿no? Y en la quinta semana, vesículas secundarias, ¿no? Vesículos secundarios. Entonces, doctor, pero se supone que tú debes de saber cómo reconocer en esta condición cuáles son las vesículas, ¿no? Ahí debemos reconocerlas. Doctor, a ver, vamos a ver, hagamos el intento. Listo, hagamos el intento. Dice hay vesículas primarias, 1, 2 y 3. ¿Qué vesículas primarias son? Prosencéfalo, Mesencéfalo, mesencéfalo y Y rombencéfalo. rombencéfalo. Perfecto. Todo está ahí. Eso es todo. Y aquí sería en 2. ¿Cómo sería esto? Telencéfalo, Y diencéfalo, mesencéfalo, mesencéfalo. con su jiba, ¿no? Mesencéfalo. Y hacia acá, en 2, ¿no? Metencéfalo y mielencéfalo, ¿no? ¿No? Así sería, ¿no es cierto? Listo. Bueno, pasemos a reconocerlas, pues, doctor. Listo. ¿Eso qué era? Prosencéfalo. Eso, Mesencéfalo. mesencéfalo, ¿no? Mesencéfalo. Perfecto. ¿Eso? Rombencéfalo. Encéfalo. Rombencéfalo, ¿no? ¿Eso qué? Prosencéfalo. Telencéfalo, ¿no? Telencéfalo. ¿Eso qué es? Diencéfalo. La vesícula óptica, ¿no? Muy bien, vesícula óptica, ¿no? ¿Se dan cuenta? Se reconoce, ¿no? Claramente se reconoce. ¿Y la vesícula óptica le corresponde a quién? Al diencéfalo. Al diencéfalo, ¿no? Entonces ahí está el diencéfalo, ¿no? Y hacia atrás, ¿quién sería este? Metencéfalo. Muy bien. ¿Y este? Mielencéfalo. Mielencéfalo. Y en medio de este, mira acá. ¿Ven esto? El cuarto ventrículo. Perfecto, el cuarto ventrículo. Ok, genial, ¿no? ¿Se han dado cuenta que es sencillo? No es difícil, mucho miedo a la embriología, pero es sencillo. Es sencillo, ¿no? Es sencillo. Entonces, esta será la flexura mesencefálica. Aquí, ¿qué flexura sería esta que está apareciendo ahorita? Cervical, ¿no? La flexura cervical. Y hacia adelante estaría la flexura pontina, ¿no? La flexura pontina. ¿Ok? La flexura pontina. Entonces, ha dicho a modo de resumen. En embriogénesis existen vesículas primarias que aparecen ¿en qué? ¿En qué semana? Cuarta semana. Cuarta semana, ¿no? Que son el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. A la quinta semana, ¿quién aparece? Las segundas vesículas. Vesículas secundarias, no, las segundas vesículas. ¿Cuáles son? Encéfalo, encéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mieloncéfalo. Y de estas vesículas secundarias, van a venir a considerarse las diferentes estructuras anatómicas que vamos a estudiar. ¿Ok? Hasta aquí ha sido el preámbulo de todo lo que vamos a estudiar. Entonces, del preámbulo es importante precisar todo esto para poder conocer. Del telencéfalo va a salir la corteza cerebral, el cuerpo estriado, del diencéfalo el tálamo, el hipotálamo, del metencéfalo puente, protuberancia, cerebelo, y del mielencéfalo bulbo, raquídeo o médula oblongada. ¿Ok? Ese es el preámbulo a todo lo que nos corresponde estudiar en consideración de después. ¿Por qué es importante esto que acabo de mencionar? Porque de esto es que ustedes van a enriquecer su acervo, ¿ok? Y no le van a tener miedo a la
neuroanatomía. ¿Ok? Entonces, yo creo que hasta ahí llegamos y está bien. Y para continuar a la siguiente, para que podamos avanzar más a la siguiente con más calma. Creo que hay mucha información hasta ahora y yo creo que está bien hasta ahí. ¿No?